episodio de nuestro podcast Sobre la Mesa. El día de hoy tenemos el agrado de querer compartir una conversación sobre tres principales tópicos. Queremos conversar acerca de la filosofía. También queremos tocar temas como el patriarcado y la opresión de la mujer. Y esto lo vamos a estar haciendo a través de tres textos en específico. El primero de ellos es de René Descartes, Cartas del autor a quien tradujo los principios de la filosofía. Y el segundo sería de Gilles Deleuze. Vamos a conversar precisamente con este texto de para qué sirve la filosofía. Después, más adelante, queremos tomar como la perspectiva de Marcela Lagarde con respecto a los cautiverios de las mujeres, madres, esposas, monjas, putas, presas y locas. Entonces vamos a estar desarrollando una conversación en torno a estos temas. Queremos tocar algunas preguntas, inquietudes, compartir nuestras opiniones y básicamente acá de eso se trata el podcast, de poner sobre la mesa aquellos temas que nos gustaría debatir un poco, discutir y aportar cada uno lo que opina al respecto. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando sobre René Descartes. René habla sobre cómo es vivir sin filosofar. Me gustaría empezar por ahí, comentar un poco a qué se refiere con vivir sin filosofar, qué pasa con esta expresión, a qué se refiere. Ok, para Descartes, vivir sin filosofar es tener propiamente dicho los ojos cerrados sin intentar jamás abrirlos. Para mí, a lo que se refiere es como que muchas veces nosotros vivimos en una zona de confort donde creemos que nada nos afecta y que ahí vivimos súper bien, pero lo que no sabemos es que tenemos como muchísimas virtudes si logramos salir de ahí para poder obtener más beneficios y tener cosas más grandes e importantes para nuestra vida. También pienso que al no estar tan abiertos al mundo y vivir como encerrados solamente en lo nuestro, nos manipulan de maneras abruptas y nos dejamos llenar de toda la mala información que nos rodea. Sí, claro. De hecho, con Descartes vimos también que menciona lo de la vista. Él dice que la vista no es comparable a la satisfacción de el conocimiento que encontramos y de hecho menciona algo sobre que actúa como una guía. No sé si a alguien le gustaría comentar, por ejemplo, porque afirma que la filosofía nos puede servir como una guía en nuestras vidas. Bueno, la filosofía nos puede servir como una guía, ya que nos permite salir de ese mundo de la ignorancia. Y bueno, nos da el conocimiento necesario, o sea, mediante argumentos, y nos permite pensar de una manera más crítica. En el día a día necesitamos pensar de esa forma, ya sea en cualquier carrera que escojamos, en cualquier ámbito en el que estemos, necesitamos pensar de esa forma. Según como un artículo, bueno, como una frase de una autora filósofa, que dice que la filosofía no es útil e inútil, sino es necesaria. Entonces, como dice esa autora, la filosofía es muy necesaria en cualquier parte de los ámbitos en los que estemos. Sí, y de hecho que denota como esta parte del pensamiento, del criterio, esto es como algo muy humano, precisamente, no sé si alguien, por ejemplo, para sacar una pregunta como, ¿será que la filosofía nos vuelve más humanos? O sea, podríamos preguntarnos eso. Yo pienso que sí, porque lo que nos diferencia a nosotros del resto de formas de vida es que tenemos capacidad de pensar y de razonar. Tenemos conciencia o espíritu, por así decirlo, por lo que deberíamos filosofar y estar en una búsqueda constante de conocimiento. Y hacer esto nos vuelve más humanos, ya que es una parte fundamental de ser humano, buscar sabiduría y cuestionarse las cosas. Porque como dice en el texto, las bestias brutas que no tienen sino su cuerpo que conservar, se empeñan continuamente en buscar con qué alimentarlo. Entonces nosotros, como personas, ya que nuestra parte principal y que nos diferencia es el espíritu, lo que debería de preocuparnos es buscar la sabiduría, porque alimenta nuestro espíritu. Y es importante reflexionar sobre nuestra existencia y la de las cosas que nos rodean,
porque nos ayuda a ser conscientes. Entonces, si uno no filosofa, uno vive como una máquina, haciendo las cosas solo por hacerlas. Bueno, yo quisiera agregar algo ahí que, bueno, con respecto a lo que la filosofía hace al ser humano, también está dentro de nuestra naturaleza como la curiosidad. Y siento que la curiosidad parte de nuestro razonamiento, porque nos planteamos preguntas como ¿por qué? ¿Cómo pasan ciertas cosas? Entonces, de ahí es cuando parte el razonamiento para buscar respuesta alguna, y de ahí es como va partiendo nuestro propio criterio, por decirlo así. Yo también quiero agregar ahí que, digamos, el ser humano es un ser que es también emocional. Gran parte de lo que somos emocionales, y pues para dar respuesta a las emociones y a los planteamientos que nosotros nos podemos dar es necesario filosofar. Claro, y esto vuelve la misma idea esta que plantea Descartes de es lo que nos diferencia de las bestias, porque utiliza esta palabra. Entonces, precisamente yo creo que eso es lo más importante que podemos destacar. Es como es lo que nos va a diferenciar el pensamiento, la búsqueda del conocimiento, de la verdad, y ser críticos es como a lo que nos invita realmente, como destacar la importancia de esto. Pero de hecho ahora podríamos hablar también de la perspectiva de Gilles Deleuze, porque él también habla de para qué sirve la filosofía, porque pues ya vimos que cuál es el papel que juega dentro de por qué nos diferencia las bestias, así, pero también podríamos conocer la perspectiva de este otro autor en los textos que decidimos trabajar y saber para qué nos sirve la filosofía. Bueno, yo lo que quiero comentar sobre esto es de que el texto de Gilles Deleuze es muy bueno y es bastante profundo, porque para él para lo que sirve la filosofía es para entristecer. ¿Qué quiere decir eso? Que la filosofía sirve para buscar la verdad, ver el origen, entender la realidad. Y la realidad es dolorosa, o sea, la realidad está llena de circunstancias dolorosas que nos pueden entristecer. El autor también afirma, bueno, se puede entender bien cuando el autor afirma que la filosofía que no entristece no es filosofía, sino que de hecho, la filosofía tiene como añadidura entristecer, porque uno se da cuenta de la realidad y la realidad a veces es muy dura. Sí, exactamente. Ahí también podemos entrar por ejemplo, en decir que es que al encontrar como esa verdad de la que hablabas, también encontramos incomodidad muchas veces. Y de hecho esto es muy interesante porque entonces podríamos hablar de que es que hay gente que va a considerar que la filosofía no es importante porque les hace pasar por un proceso en el que claramente se van a sentir como incómodos, donde salen nuevos cuestionamientos, quizá lo que ya previamente está establecido. Entonces, no sé, por ejemplo, puede ser que alguna institución, alguna agrupación, algunas personas en sí consideren que no es importante y no les sirva la filosofía. Entonces, no sé qué ejemplos podemos poner de estos casos. O sea, ¿en qué casos no sirve la filosofía? Ok, con respecto a esto, de hecho en el texto se hace notar que la filosofía no va a servir a lo que es el Estado de la Iglesia. Yo lo comprendí de la forma en que el Estado de la Iglesia quieren que las personas sigan una cierta cantidad de normas o una cierta cantidad, o bueno, una cierta cantidad no, sino un estilo de vida que ellos nos dan, seguir lo que ellos desean, y el hecho de que se piense, el hecho de filosofar va a hacer que las personas salgan de ese entorno en el que ellos quieren seguir buscando siempre una finalidad para ellos mismos. Y la persona, como muchas veces hemos comentado anteriormente, al momento de pensar, va a salir totalmente de esta zona de confort en la que se encuentra siguiendo las normas de alguien más y va a empezar a pensar por sí mismo, va a tener una opinión propia. Y es por eso, bueno, que yo concuerdo, porque siento que muchas veces esas normas que nos quieren ya estipular, bueno, tienen detrás de todo como ciertos intereses, que por eso es que no es del agrado de muchas personas que nos comencemos a cuestionar todas esas normas que nos quieren como implantar. Entonces, por eso es muy cuestionable, como menciona Luz, de Luces, ¿cómo se pronuncia? El nombre del autor, perdón.
Deleuze, no sé, la verdad. Ah, Pero bueno, es que digámosle que es sí. muy extraño. Ajá. Bueno, él dice como que la falta de conocimiento es como caer bajo. Él lo relaciona como sí, como caer bajo y llegar a la estupidez. Entonces, por eso siento que no, a veces no sirve como seguir ciertas normas y crear nuestro criterio propio. Y Yo también creo ahora que, que o sea, Yo muchas quería mencionas, veces... comentar, ah, bueno, Francine yo quería primero. comentar que, digamos, se puede, bueno, o sea, yo creo que muchas veces también, o sea, cuando alguien nos dice a nosotros que nuestro pensamiento, como con el que hemos vivido toda la vida, está mal, nos sentimos como amenazados o atacados, porque, o sea, nosotros siempre hemos pensado que es como nuestra normalidad, entonces creemos que está bien. Y cuando alguien nos llega a decir que lo estamos haciendo mal, nos sentimos como ofendidos, y creo que eso también lo menciona en alguna parte del texto. de hecho, yo quería comentar que, digamos, el autor se da a entender que, digamos, que hay una filosofía que es falsa, porque hay una filosofía que está como a favor del poder. Entonces, si esa filosofía no incomoda y no es, digamos, no dice la verdad, entonces deja de ser filosofía. Entonces nos pone a reflexionar que cuando una filosofía no incomoda a nadie, significa que tal vez no sea filosofía. Sí, claro. De hecho, a mí me gustaría rescatar lo que está comentando Rodrigo antes, porque mencionó la estupidez. Es uno de los aspectos que menciona en el texto. Y a mí me gustaría comentar por qué detesta la filosofía la estupidez o la ignorancia. O sea, por qué utilizamos estos términos para referirnos a ello. Con lo que respecta a estos términos de la estupidez y la ignorancia, la filosofía lo que se encarga de odiar a la estupidez es que no, la estupidez, lo que hace una persona estúpida es seguir algún poder, alguna entidad como el Estado o la Iglesia, y no la hace pensar por sí propio, por sí misma. Entonces, lo que hace referencia a Gilles Deleuze es que en el momento en que, en el momento en que la filosofía eh, rechaza, rechaza detestar la estupidez o renuncia a este papel, está sirviendo algún poder y, y ya no, la persona que filosofa ya no se encarga de pensar por sí mismo, sino que ya está bajo las órdenes o el mandato de alguien más o alguna entidad. También es importante Claro. agregar que, por ejemplo, lo que se diferencia a la estupidez de la ignorancia es que en la ignorancia yo, por ejemplo, no sé, pero estoy abierto a poder aprender, mientras que con la estupidez es yo sé lo que está ocurriendo, pero aún así no decido aceptarlo. Y por eso es que situaciones como, por ejemplo, los terraplanistas o los antivacunas y estos movimientos de este tipo, el problema está en que está bien, les generan una duda y quieren investigar y encuentran información. El problema es cuando en base a esa duda buscaron la información y aún así no quieren aceptarla. Ese es el problema que yo le veo a este tipo de movimientos. Sí, claro, y de hecho que ahí podríamos incluso hablar del papel de la desmitificación, que también menciona que la filosofía debe desmitificar, y si una filosofía no tiene esa función o no lo está cumpliendo, entonces no es filosofía. No sé si a alguien le gustaría comentar eso. Sí, claro, el hecho de que la filosofía sirve para estas falsas verdades que tienen preconcebidas en la sociedad, romperlas y decir lo que en realidad es. Y volvemos al caso de los antivacunas. Esta mala información donde hay gente que, por ejemplo, por decir algo, la vacuna del COVID actualmente, hay gente que cree que pueden implantar chips y hay gran parte de la sociedad que igual se lo cree y no se quiere vacunar. Entonces, esta forma de pensar, de generar un criterio propio, puede servir para ayudar a desmitificar estos hechos. Otro punto también a hablar es que generar un criterio propio no siempre realmente no es sencillo y lleva gran trabajo, gran esfuerzo y mucha voluntad para poder generar ese criterio propio, buscar la información, saber contrarrestarla, y todos los procesos que lleva pueden ser muy complicados y muy agobiantes para ciertas personas.
Sí, exactamente. De hecho, volviendo quizá al término este de que incomoda, ¿verdad? De que se generan nuevas perspectivas del conocimiento. Acá podríamos ya empezar quizá a hablar de lo que queríamos mencionar respecto al patriarcado, cuando hablamos de Marcela Lagarde. Pero claro, porque son términos y son discusiones que muy pocas veces se tiene el espacio de tener realmente y de opinar y de compartir pues perspectivas y conocimientos también, que nos pareció muy importante. Pero quizás sería mejor empezar por definir qué es el patriarcado antes de abordar de llano así todo lo que queremos discutir. Ok, el patriarcado es un sistema de dominio el cual siempre nos ha dicho qué podemos hacer y qué no podemos hacer dependiendo del sexo biológico al que pertenecemos. Esto a lo largo del tiempo ha creado demasiadas desigualdades entre hombres y mujeres, donde pues normalmente las que son inferiores son las mujeres, ya que según el patriarcado los hombres siempre tienen que dar como la cara, por decirlo así, por las mujeres, porque supuestamente nosotras simplemente tenemos que servirles a ellos o a las labores del hogar. Y dado que este sistema se justifica a través del sexo biológico, el orden que impone es normalmente percibido como algo natural y algo que no podemos cambiar durante el tiempo. Entonces, por eso muchas veces, cuando se ha creado como todo este movimiento del feminismo, bueno, etcétera, hay muchas personas que están en desacuerdo por eso, porque piensan que nosotros no podemos evolucionar ni cambiar como las maneras normales que han implementado a lo largo del tiempo. Y precisamente yo creo que ahí está lo que hablábamos antes, que estábamos comentando sobre la filosofía, sí, perdón, que precisamente eso es lo que nos invita a ser críticos y a construir nuestro propio pensamiento, y en todo ese proceso también nos vamos a encontrar ante cuestionamientos que a lo mejor no nos hicimos antes o que otras personas no se hacen. De hecho, ahora que hablábamos, es muy común que se piensa en el patriarcado y se dice automáticamente es algo de las mujeres, algo que afecta a las mujeres. Entonces, a mí me gustaría saber si alguien puede aportar algo y saber si realmente el patriarcado solamente influye y afecta a las mujeres. ¿Será esto cierto? Bueno, yo quiero comentar algo parecido con lo que había mencionado, el pensamiento que se tiene que solo afecta a las mujeres. Realmente volvemos al tema de la filosofía, es un pensamiento como con ignorancia, porque realmente el patriarcado es como muy sistemático y no solo afecta a las mujeres, sino también a los hombres. Y por dar un ejemplo de cómo es que se afecta, sería como en comportamientos, como los estereotipos que se ha planteado el machismo, o mejor dicho, como el patriarcado en el estilo de vida de las personas. Que los hombres, por ejemplo, hemos escuchado a veces que dicen que los hombres no pueden llorar, los hombres no lloran, entonces siento que esas cosas son como acciones que pueden afectar en el desarrollo, entonces siento que el patriarcado también afecta a los hombres, pero con esto no quiero, ¿cómo decirlo? Como irme muy de lejos a que realmente el patriarcado, bueno, personalmente no basándome en alguna estadística o algo así, sino en lo que yo he visto propiamente, que el patriarcado, pese a que afecta tanto a las mujeres como a hombres, siento que se llama la afectación del lado de las mujeres. Eso es lo que yo siento personalmente, y claro, eso está abierto a considerarse con diferentes criterios, pero personalmente es lo que yo pienso. Claro, y precisamente, no sé, se me ocurre que usted nos está diciendo, no solamente afecta a las mujeres, también hay una influencia hacia los hombres, hacia las normas de comportamiento que se establecen, a lo que, ¿verdad? Usted como es hombre tiene que actuar de esta manera y usted como es mujer de esta otra manera, y ya va ahora a compartir. Pero para terminar la idea es que también, a lo mejor ahora lo conversamos, pero también sucede que así como hay hombres que se ven afectados por el patriarcado, hay mujeres que se adaptan como a todo este sistema, y no sé si se podría considerar entonces que también hay mujeres machistas, producto de todo esto que venimos hablando, de que es que nos dicen que somos así o asá. Entonces, tal vez ahora lo podemos también trabajar.
Yo solamente quería comentar de la pregunta anterior que en el texto que leímos habla de que, digamos, el patriarcado también oprime a las personas menores de edad y a las personas que todavía no llegan a la mayoría de edad. Entonces serían mujeres, niños y jóvenes los que también oprime el patriarcado, según el texto. Sí, que se hace como una jerarquización, donde es como el hombre que es mayor va a tener dominio sobre los niños y también sobre hombres más jóvenes a él y así sucesivamente. Sí, es muy importante también. Con esto, o sea, destacamos el hecho de que son costumbres que la sociedad nos ha impartido desde niños. O sea, es algo con lo que ya se viene y el hecho de que afecta solo a ciertas personas no es cierto, porque el hecho, digamos, no afecta a todas las personas porque todos nos acoplan a un sistema en el cual tenemos que vivir desde niños. Entonces no nos permiten ser quienes realmente quisiéramos o hacer las cosas que realmente quisiéramos, donde quisiéramos, como quisiéramos, porque estamos acoplados a esas normas que el mismo sistema nos ha determinado desde un inicio, por el simple hecho de nacer genéticamente como hombre o mujer. Y muchas Claro, veces y nosotros también ni siquiera tenemos como conciencia de si esto que nos han impartido es bueno o es malo, porque al tenerlo tan normalizado, simplemente pensamos como que así lo tenemos que hacer y punto, porque así nos lo exigieron o así nos lo enseñaron. Pero realmente hay muchos comportamientos que deberíamos de mejorar, aunque creamos que son simplemente normales o naturales. sí, y también está el caso de las personas que no se sienten cómodas, quizá, pero no llega un momento en el que haya la posibilidad de cuestionarse si es que actúo así porque es lo que la sociedad me dice o porque yo me siento bien con eso, que también entra ahí. También relacionado a esto del También. patriarcado es el hecho de que, por ejemplo, en una familia, una mujer que fue educada en un sistema patriarcal donde, por ejemplo, la figura de poder era el esposo o su padre en este caso, pues lo que va a hacer es que en su familia probablemente en la relación madre-hijo, ella sea la que tenga esa autoridad y ahí, como ese ejemplo de la familia, se podría extrapolar a, por ejemplo, en un trabajo, en una vecindad, cosas así, donde el patriarcado siempre está presente y siempre hay una figura de poder y las personas que están en base a esta figura de poder. Yo creo que el eje central, digamos, de lo que el estarse cuestionando esto es, digámosle, el hecho de que la persona tenga la posibilidad de elegir, ejemplo, de saber de que las cosas tal vez no sean así y que no sean precisamente así, pero que la persona se cuestione, digámosle, varios aspectos importantes de su vida y decida ya informada de eso qué decisión tomar. Digamos, le puede seguir con lo mismo o puede cambiarlo radicalmente. Claro, exacto. Bueno, no sé, retomando, por ejemplo, lo que dijo Christopher, que muchas veces llega a ser las mujeres con sus hijos las que tienen la potestad de, a veces implícitamente, que siguen como reproduciendo estos patrones, estos roles que vienen desde una educación que pues ellas mismas recibieron y así, y entonces podríamos decir que en parte se podría estar perpetuando como todos estos roles de comportamiento a través de la crianza o del machismo y entonces, no sé, vuelvo a sacar el tema acá, pero quizá comentar, entonces hay mujeres machistas, porque si eso pasa es porque ella como tal pues tenía esa perspectiva. Bueno, eso le tocaba comentar a Francini, pero no sé. No, a mí no me tocaba eso. Bueno, no importa, igual. Igual lo puedo decir, no sé comentar. Dios, realmente yo creo que sí, hay muchísimas mujeres que son machistas, pero tal vez no como por decisión propia de decir, bueno, yo estoy en contra de las mujeres, etcétera, porque creo que ahora también se ha dado mucho como este movimiento de sororidad,
aunque igual creo que es como un poco, y muchas veces tal vez como hipócrita, por decirlo así, porque muchas veces, ok, claro, sí, yo soy sorora en Facebook, en Instagram, pero a la hora de no sé, con la amiga, etcétera, pues se pone a hablar como más de otra mujer y así, bueno, yo creo que es como un poco, sí, como doble cara tal vez el término, pero sí muchas veces tal vez inconscientemente, nosotros también nos encargamos como de poner al hombre superior a nosotras y, o sea, si tal vez sin darnos cuenta, solamente porque eso es lo que nos han dicho o a lo que estamos acostumbrados a vivir. O por la búsqueda de la validación masculina, que también es algo que hoy día se habla mucho, como ¿por qué está haciendo eso? A veces nos enseñan a que hay que estar peleándonos entre mujeres y ¿verdad? Y esa es la forma en la que nos enseñan a relacionarnos cuando realmente, como dice la compañera, no necesariamente es así. ¿O por qué se está haciendo eso? O sea, ¿por qué nos enseñan a comportarnos de esta manera? Pero bueno, también podríamos... Para Sí, comentar un perdón. toquecito, como volverlo tranquila con lo que estabas diciendo, eso es algo que viene desde hace muchísimo tiempo, en el cual la mujer se preparaba y estudiaba o iba a escuelas para prepararse para ser una buena mujer para un hombre, para tener un buen esposo y un esposo que la mantuviera mientras ella tenía que hacerse cargo de esos niños en su casa. Y esas son costumbres que se vienen dando desde hace muchísimos años y que ahora se están intentando romper, pero como ustedes mismos decían, es algo que sigue en nuestro sistema, por decirlo así, o en nuestra forma de pensar. Es algo que se ha traído arrastrado desde hace muchísimos años, desde esos momentos en los que las mujeres eran siempre un objeto hacia el hombre y las mujeres solo se tenían que preparar para ser dignas para él. Sí, y precisamente por eso fue que nosotros consideramos importante hablar sobre estos temas, porque muy pocas veces tenemos la oportunidad de realmente como entrar en estos cuestionamientos y de abordar como todas estas cosas que al final todos coincidimos o todos tenemos experiencias en común y que podemos reconocerlo, y al reconocerlo yo creo que también se vuelve consciente un asunto de que podemos trabajarlo realmente. Bueno, otra aquí pregunta generadora que tal vez podemos tocar sería de cómo la propiedad privada contribuye a la desigualdad entre sexos, que es algo que se habla en el texto de Marcela Lagarde. En esa pregunta yo podría colaborar porque, digamos, yo sí me acuerdo bastante claro sobre eso. Se habla en el texto que la propiedad privada fomentó la división de la sociedad en clases, unas oprimidas y otras privilegiadas. De tal división de clases, el hombre se vio beneficiado porque se quedó el trabajo productivo y la mujer fue relegada a las tareas secundarias de servidumbre ligadas al hogar. Cuando el capitalismo, se menciona en un momento que cuando el capitalismo perfeccionó, la mujer fue relegada definitivamente a labores permanentes en el hogar. Es decir, la propiedad privada del macho en una posición de dependencia y esclavitud. Sí, Yo en ese aspecto, bueno, relacionado a lo del capitalismo y eso, si bien es cierto que en la definición todo es muy bonito, como por ejemplo decir que el capitalismo lo que incita es esa, la propiedad privada, la iniciativa privada, todos podemos participar, o como el socialismo dice que todos somos iguales frente al Estado, cuando igual en la práctica el ser humano es muy egoísta y se demuestra que el socialismo no puede funcionar de esa forma. Sí creo que eso del capitalismo que afectó mucho a la mujer en el pasado sí puede ser cierto, pero creo que en la actualidad sí hay una gran, o sea, las mujeres tienen una gran oportunidad para incursionarse en este mercado, en tener sus recursos e, yo qué sé, iniciarse su propio negocio, y han habido bastantes mujeres emprendedoras en los últimos años. Entonces, creo que en ese aspecto sí podría ser algo que se fue malo en su momento, pero se ha ido mejorando con el tiempo. Sí, como que ha habido un proceso de evolución. También hay que igual comentar creo como que esto de... También hay que comentar que es por la época, o sea, era una época totalmente diferente y pues la sociedad ha ido evolucionando, digamos. Si uno dice es que la sociedad de antes era machista, pues sí, toda la sociedad, bueno, gran parte de Occidente
Y eso implica no solamente los países capitalistas, sino también con otro tipo de ideologías, digamos el fascismo, en varios tipos de ideologías diferentes también se vio machismo. Entonces es algo como temporal, digamos. Claro, o sea, yo igual creo que hay un problema como muy grave que tal vez muchas veces no se toca porque se piensa que ya no se vive, pero bueno, o sea, yo creo que también hay que entender que hay como dos tipos de, como de mujeres, por decirlo así, en este ámbito, es que hay unas que viven como en el privilegio y otras que aún viven en opresión. Y lastimosamente las que viven en opresión, o sea, son tal vez muchas que no han como tenido la valentía o no valentía, sino como la fuerza de salir y hablar y decir como yo vivo esto y esto y esto. Y muchas veces se da como también el problema de la dependencia económica hacia un hombre, que yo creo que eso es una como de las maneras tal vez como más abruptas de oprimir a una mujer, porque básicamente ella no puede hacer nada si el hombre no le da la plata o etcétera, o para todo tendría como que pedirle un permiso al hombre, porque él sería como que manejaría toda la parte económica sobre ella. Y de hecho en este punto se pueden representar muchas situaciones de machismo en el mismo hogar, o al menos yo lo veo así, el hecho de la mujer depende económicamente del hombre y tal vez tiene una familia, tiene hijos y la mujer piensa sobre sus hijos, sobre su familia, sobre ella misma y piensa que no va a poder llegar y salir adelante y la única manera es seguir sobrellevando esas situaciones machistas que recibe por parte del hombre para subsistir ella misma y su propia familia. Sí, es un punto también como por ejemplo lo del criterio propio, es algo que es difícil tener esa iniciativa o el intentar cambiar algo, es difícil realmente, pero al final sí vale la pena. Entonces, eso de en una mujer que esté en una familia donde tenga una dependencia económica, va a ser difícil el proceso, pero sí se puede lograr y como se dijo anteriormente, es importante hablar siempre en las épocas, porque eso de la propiedad privada surgió en la época donde, o sea, que se benefició el hombre frente a la mujer, eso surgió en la época donde había una supervivencia y el hombre, por ejemplo, tenía que ir a cazar y la mujer tenía que cuidar a sus hijos mientras el hombre buscaba la comida para mantenerse y todo eso. Eso en esa época, actualmente eso ya no ocurre así. Entonces siempre es importante dar ese contexto sobre la época cuando se hablan en este tipo de casos. Yo ahí puedo aportar algo, porque digamos, eso ya está hilado ya con otras carreras que ya yo he llevado, digamos. Cuando se habla de la revolución industrial que apareció, digamos, los trabajos eran de mucha fuerza, digamos, eran trabajos muy peligrosos, donde antes de la revolución industrial me refiero, habían, digamos, trabajos demasiado peligrosos, todavía los hay, pero antes eran muchísimo más, eran casi todos los trabajos peligrosos. Digamos, las minas, todo eso hacían ¿cómo es que se llama? Que la calidad de vida de las personas que trabajara se redujera. Entonces usted perdía años de vida, digámosle, por efectos nocivos del trabajo. También, vamos a ver si me acuerdo. También cabe aclarar que cuando, no me acuerdo ahorita precisamente eso. Bueno, o sea, Bueno. yo quería decir algo como con respecto a lo que dijo tal vez como Christopher. O sea, sí, estoy totalmente de acuerdo con que uno no puede comparar lo que se ha vivido a través de las épocas. Claramente, antes, tal vez como esto de, bueno, lo del patriarcado y todo esto, era como muchísimo más marcado de lo que es ahora. Pero creo que una idea errónea que tenemos es como decir que ya no existe o que ya no pasa, porque o sea, hay muchísimos casos de, no sé, de que, o sea, de eso, de lo que hablábamos, de las dependencias económicas o de que las mujeres no tienen como esa libertad de decir yo quiero trabajar para salir adelante por mí misma, etcétera. Yo creo que es como muy complicado saber qué pasa también como en cada hogar o en cada familia. Entonces yo creo que como que decir que ya no existe es una idea como muy errónea, pero sí podemos decir que durante el tiempo esto sí obviamente ha mejorado muchísimo. Bueno, ya me acuerdo lo que iba a hablar. Lo que iba a hablar era que la mortalidad en esa época infantil, la mortalidad infantil era exageradamente alta, digámosle. Las mujeres también tenían muchos hijos en ese entonces, digámosle,
costumbres y también por falta de medios también. Y de información, digamos, también de conocimiento, porque las personas pues de ahí no tenían la capacidad para informarse bien. Entonces seguían tradiciones, digamos. Entonces, digamos, la mortalidad infantil estaba por los cielos. También la mortalidad ¿cómo se llama?, de las mujeres en los partos era altísima. Entonces, digamos, la calidad de vida de las personas era bastante deprimente. Entonces, yo creo que o sea, es entendible que bajo digámosle, tales condiciones, actitudes sexistas se hayan enraizado tan fuerte. Bueno, yo quería hacer un comentario con respecto a lo que estábamos hablando, bueno, de las distintas épocas y la evolución que hay entre ellas. Quería dar como un mérito, bueno, más que todo al pensamiento juvenil, porque siento que, bueno, la población joven es la que más se ha visto como en la influencia de los cambios que se están hechos con las épocas. Y tiene razón Francini con lo que decía, que está mal decir que ya todo acabó. Sí, siguen muchas cosas por cambiar, pero todo es un proceso y de hecho por eso es que nosotros los jóvenes estamos creando movimientos para tratar de acabar con todo sistema patriarcal que pueda seguir hoy en día. Sí, porque de hecho eso a mí me gustaría como mencionarlo acá, porque hablaríamos de una interseccionalidad, creo que se dice así, porque no podemos asumir que es algo que, por ejemplo, que hay ciertas problemáticas que ya hoy día no afectan tanto o así, porque no estamos considerando pues el perfil de cada, en este caso, no sé, de cada mujer. O sea, no es lo mismo que hablemos de una mujer, no sé, blanca, heterosexual, de clase alta, hablar de las problemáticas que sufren, no sé, una mujer en estado, en situación de pobreza, que además es afrodescendiente, etcétera. Como que hay un montón de factores que eso va a determinar qué tan accesible o no sea la solución a esa problemática. Y también que podemos resaltar, perdón, lo de la opresión. Bueno, Marcela Lagarde hablamos de que toda mujer es oprimida por su situación de ser mujer como tal, pero no todas son explotadas. Entonces hay una diferenciación ahí que, bueno, podríamos quizás definir la opresión de las mujeres. ¿A qué nos referimos cuando decimos que las mujeres son oprimidas? La opresión de las mujeres se puede definir como las acciones que presionan, someten y discriminan a las mujeres en todos los ámbitos de la vida. Estas son acciones que inferiorizan a las mujeres frente a los hombres, que las posicionan bajo el mando de ellos. Y esta opresión se manifiesta en formas de repudio social y cultural, como desprecio y maltratos. Y todo esto tiene como una forma en la que se expresa en la sociedad. O sea, entonces estamos retomando, ¿verdad? O sea, cada mujer va a tener un tipo distinto o una manifestación distinta de esta opresión que sufre. Entonces también podemos hablar de cómo se expresa en la sociedad esto. Bueno, actualmente en la sociedad la opresión se puede ver de varias maneras. Puede haber una opresión racial, ya sea por raza, una opresión sexista en cuando nos referimos a un hombre o una mujer, o ya sea que la figura de poder esté de la mujer o más típicamente sea de un hombre hacia una mujer, o también una opresión de forma jerárquica en un trabajo donde la figura de poder siempre va a ser el jefe y ese va a ser el que va a oprimir a los trabajadores. Entonces, esa clase de opresiones se pueden ver en la sociedad actual. Yo quería comentar sobre la pregunta anterior, digámosle, cómo podemos definir la opresión de las mujeres. Y es que me acordé del texto de que habla de que la mujer sufre de dos tipos de opresión. Bueno, de que en la sociedad hay dos tipos, en el texto se habla de dos tipos de opresión. La opresión genérica y la opresión por clase, digámosle. La mujer es la que recibe la opresión genérica y la de que recibe la gente, digámosle, de clases sociales bajas sería una opresión por clase. Con eso sí vamos a la diferenciación entre los tipos de opresión. Más que todo, una opresión por clase sería una explotación por clase, ya que la mujer recibe la opresión, como ya se mencionó anteriormente, por el simple hecho de ser mujer. La opresión es una diferenciación entre lo
una inferiorización, disculpen, una inferiorización entre el hombre y la mujer, en el que el hombre siempre va a tener un estatus mayor, va a tener un puesto mayor, va a tener mayores privilegios de los que va a tener la mujer. Claro, como se ha mencionado anteriormente, que tomando en cuenta las clases en las que se da esta mujer, va a recibir una explotación distinta, porque como la compañera Valeria mencionaba, va a ser totalmente distinto una mujer blanca heterosexual a una mujer de escasos recursos, afrodescendiente o distintas situaciones, o hasta sea en una misma realidad, una mujer de clase media, una mujer de clase alta, una mujer con hijos, una mujer sin hijos. Son muchas las situaciones que van a distinguir ciertos tipos de no opresiones, sino explotaciones que va a recibir la mujer, porque en sí, quiero dejar muy claro esto, la mujer siempre va a recibir opresión por el simple hecho de ser una mujer. Eso es ya la opresión generalizada de la que el compañero habla anteriormente. Y que parte de este entendimiento de que entonces estamos hablando de que el patriarcado en realidad actúa como un sistema, o sea, del que todos somos parte y del que está basado en la sociedad en la que convivimos así, y que precisamente por eso es tan importante como entender todos esos conceptos y conversarlo también. De hecho, que en el momento en el que se concreta esa opresión es cuando ya forma parte como de lo que, entre comillas, ¿verdad? Se puede ver como normal. Entonces ya todos entendemos que simplemente así son las cosas y que así funcionan, etcétera. Pero a mí me gustaría destacar en dos aspectos, que uno de ellos es la educación y también como el papel que he tenido en la historia, en cómo nos cuentan la historia actualmente. Creo que para todos podemos poner un ejemplo de que es muy común que los libros de texto, lo que nos enseñan realmente en la educación, ha habido un protagonismo de siempre son hombres. Nunca mencionan como cuáles han sido las mujeres que también hicieron aportes, hicieron descubrimientos. No está esta perspectiva también de las mujeres en la manera en la que se educa, en la manera en la que se cuenta qué fue lo que pasó en la historia, como que se ha literalmente borrado a las mujeres de la historia, y me parece también que esto es muy grave y es una expresión también de cómo se ha llegado como a esta opresión, y que, o sea, es 2021 y hasta ahora vemos como que la gente se ha interesado más por empezar pues también a reconocer el valor que tienen los aportes de las mujeres en cualquiera que sea el campo o el área de estudio en el que estemos. Y también lo otro sería como que se concreta también en esta dicotomía que hay entre lo que es masculinidad y lo que es feminidad. Perdón, si lo dije mal. Pero bueno, sí, hay como una diferenciación, y a mí me parece importante, por ejemplo, destacar cómo es que actualmente hay personas que toman como un insulto discriminar a hombres gays por su manera de expresarse, por su manera de vestir, etcétera, cuando asocian que todas estas características que esta persona pueden tener lo consideran que es femenino. Y entonces para mí esto es como una expresión de misoginia, porque es como asocian la feminidad con esto que es menos, con algo de lo cual nos podemos burlar, con algo que es menos válido, con algo que simplemente podemos señalar y discriminar, y como que se hace esta asociación que a mí me parece muy incongruente, porque estamos viendo cómo afecta tanto estos dos conceptos de que no son compatibles. Porque cuando vemos estas formas de discriminación, también se habla del patriarcado, hace una jerarquización donde también los hombres gays se van a ver involucrados y se van a ver rebajados pues como a segundo plano, por decirlo así. Y entonces a mí me llamaba mucho la atención ese aspecto de cómo muchas veces se dan como la potestad de que si algo es femenino, entonces se puede discriminar, se puede señalar y se puede atacar como algo que es negativo. Y también, por ejemplo, recuerdo que en la clase mencionábamos también cuando hablamos de los gustos de las mujeres adolescentes, que es como que se minimizan y entonces se puede ridiculizar y entonces ya no es válido, y entonces es como queremos, o el patriarcado quiere establecer estas roles de comportamiento, de que esto se hace de esta forma y es así, y usted tiene que ajustarse a eso, y también si quiere regular esta situación. Entonces, bueno, yo quería aportar eso por ahí. Y también,
Un pequeño aporte con No, respecto a lo primero que decías de cuando hasta ahorita se está tal vez empezando a hablar un poquito o a tomar un poquito más en cuenta lo que son las mujeres en diversos campos de estudio o realmente en cualquier campo. Y se me vino a la mente cuando las mujeres escritoras, de hecho, tenían que usar nombres de hombres para poder lanzar sus libros. No se dice lanzar sus libros, de hecho, se me fue la palabra en este momento, pero bueno, para poder, disculpa, publicar. para poder publicar exactamente su propio libro, la mujer tenía que utilizar el nombre de un hombre porque si no, ninguna editorial la iba a recibir. Una mujer podría luchar por ir de editorial en editorial buscando que publicaran su historia y no lo hacían, porque lo que tomaban en cuenta o en valor era lo que hacían los hombres. Claramente, en la actualidad, millones de mujeres escritoras son las que hay, pero es impresionante como en ese momento esa opresión que existía hacia las mujeres hacía que ni tan siquiera eso pudieran hacer. Sí, exacto, Bueno, y que se hablando ponían un poco como como las de, siglas o seudónimos. sí, ¿no? Y hablando de eso, como de lo que supuestamente es femenino y supuestamente es masculino, o sea, yo creo que también muchas veces, por ejemplo, un hombre, aunque no sea homosexual, por X tipo de comportamiento que tenga o por sus gustos, etcétera, o sea, se le da la clasificación de que ya como, ay, es un gay, es un marica, etcétera, por el simple hecho, no sé, de tener gustos como diferentes a los que tienen los hombres de verdad. Y al igual que también se puede ver como en el caso de las mujeres, que por ejemplo, si a una mujer le gusta vestirse con ropa ancha o le gusta el fútbol, entonces ya es una, o sea, bueno, puede ser lesbiana o es una marimacha, etcétera. Entonces, o sea, yo creo que también ese ámbito de lo que es femenino y masculino también ha aportado muchísimo a las desigualdades entre géneros. Exactamente, porque se quiere como establecer este control de, o sea, también lo hablábamos al inicio, que es una diferenciación por sexos, o sea, simplemente, o sea, usted es mujer, tiene que comportarse así, verse así, etcétera, y si usted es hombre también, y por eso, o sea, por eso es que yo lo mencioné, porque se va a señalar si usted como hombre, no sé, viste o tiene algún gusto que corresponda a lo que se considera que es para las mujeres, se le va a señalar y se le va a hacer ver como algo meramente negativo. Bueno, también podríamos mencionar un poco sobre por qué a la mujer se le asigna el espacio privado, de dónde surge esto. Bueno, yo podría aportar ahí porque realmente me acuerdo del texto en esa parte. Bueno, la pregunta está relacionada con las cosas que hemos mencionado anteriormente. Digamos, cuando yo hablé de que la mujer fue puesta en digámosle, renegada del sector productivo, se vio dentro de una propiedad privada. Entonces, voy a intentarlo sintetizar. Cuando el sistema capitalista fomentó la división del trabajo, relegó a la mujer a tareas secundarias. Entonces, estas mujeres fueron incluidas dentro del hogar, dentro de un espacio privado de un macho. Y estas mujeres fueron utilizadas para satisfacer, para cuidar y beneficiar a un tercero. Entonces, esa es la idea central de que por qué están relegadas a un espacio privado, por qué se quedaron en el hogar sirviendo a terceros. Sí, perfecto. Bueno, yo creo que acá lo que podemos sintetizar a modo quizá de conclusión es como reiterar esto, el patriarcado es como un sistema bajo el cual todos aprendemos a acoplarnos y nos enseñan muchas cosas que precisamente por eso es importante pues tener este pensamiento crítico de informarnos, de escuchar a los demás, de escuchar a quien tiene algo que decir distinto a lo que yo pienso y a mi propia situación de vida, por decirlo así, y también entender que la opresión de las mujeres es por igual. O sea, el simple hecho de ser mujer en una sociedad ya se ve la opresión, o sea, por distintas situaciones que conversamos acá, de algún modo esto va a afectar y va a estar presente. Y también, por último, entender que, por ejemplo, el papel del feminismo, que puede ser algo muy
controversial con lo que decíamos al inicio, cuando hablamos de filosofía, de cómo es que nos invita a ir más allá del conocimiento, a rechazar la estupidez, a buscar nuevas perspectivas que en algunos casos son incómodas, pero bueno, acá cabe destacar que el feminismo lo que viene es a continuar con la trayectoria de muchas mujeres que en un pasado soñaban y utópicamente imaginaban la manera de desafiar todo este sistema y la manera en la que como sociedad continuemos evolucionando, como antes lo mencionábamos, de que hay muchas situaciones que antes eran peores que ahora y que hemos ido teniendo una evolución. Pero precisamente por eso es importante, creo yo, tener estas conversaciones y que cada uno haga como un análisis individual, ¿verdad? De lo que piensa, de lo que opina, de que como que formemos una postura y no necesariamente, ¿verdad? Para ir y comunicárselo públicamente, sino porque como personas, pues al final recordamos lo que nos diferencia de las bestias, esa capacidad de raciocinio, el pensamiento. Y no sé si a alguien más le gustaría compartir algo ya para ir cerrando este podcast. No, sí, totalmente de acuerdo. Claramente este tipo de conversaciones son bastante enriquecedoras porque nos permiten, claramente hay problemas, pero se han ido evolucionando. No podemos decir que se han eliminado todos, pero sí se han ido mejorando y eso es importante. Y es gracias a este tipo de conversaciones, a este tipo de movimientos que como sociedad hemos podido ir evolucionando. Creo que es como muy enriquecedor también que se den este tipo de conversaciones porque lo sacan a uno también como del pensamiento que siempre ha tenido y al escuchar como también como diferentes opiniones, tal vez como le hace darse cuenta a uno como que tal vez tiene pensamientos erróneos o que puede expandir aún más como la crítica que tiene sobre algún tema en específico. Exactamente, eso también era lo que yo iba a decir. De hecho, el estar aquí, somos 9 personas que todos tienen una opinión distinta, una realidad distinta en la que viven, entonces todos pueden expresar sus propias opiniones y de esta manera también es como pensar no solo por la realidad en la que uno vive, sino tomar en cuenta lo de todas las demás personas y crearse un propio criterio, pero no pensando solo en uno, sino pensando como en una sociedad, como en algo más grande que en la misma persona. Yo lo que quería agregar es de que en síntesis estos textos nos invitan a filosofar, a pensar, a llegar a conclusiones. Entonces sería llegar a conclusiones para hacer acciones que cambien la vida de uno y posiblemente la vida de los demás. Entonces, en síntesis sería eso, nos invita a filosofar, a pensar, a ponernos cosas en contraste. Bueno, yo quería nada más hacer como un comentario, bueno, de la importancia de lo que estamos haciendo, cómo implementan también el análisis de estos temas en sentido de la educación. A nosotros a nivel universitario, y eso también nos ayuda a realizar esto mismo, estas charlas para ir debatiendo el tema y así poder en un futuro tal vez generar, bueno, seguir generando cambios. Al igual que dijo Rodrigo, yo también tenía un comentario conforme a la educación, ya viendo todo lo que se ha mencionado durante estos textos. A mí me queda más marcado que la educación es como el camino, la forma para llegar a hacer los cambios, no tanto la educación, ejemplo, primaria, colegio o universidad, sino más una educación también familiar, porque desde la educación primaria, que sería esa, la familia, uno logra aprender muchos valores, etcétera, un montón de cosas logra aprender, entonces la educación es como un cambio que necesitaría la sociedad para ver nuevas cosas. Yo quería comentar Con de lo que dice, yo quería comentar con respecto a lo que dice Leonardo, que es cierto, o sea, la idea de reflexionar, la idea de filosofar, no es que de ahí nos vamos, digamos, a los primeros textos de qué era la filosofía. No era de que alguien tiene que decirme a mí qué pensar, sino es que yo tengo que investigar para saber qué pensar. No es, digámosle, decirle, a la universidad me tiene que decir a mí lo que tengo que creer. No, la cosa no es así.
yo tengo que investigar para hacerme mi idea de lo que en verdad a mí me importa y lo que yo veo problemáticas en la vida cotidiana. De hecho, yo también quería aportar algo con respecto a lo que dijo Leonardo, y es que me parece muy importante eso de que no tanto para una educación universitaria, colegial, escolar, sino como para la vida, porque me parece muy importante los espacios como este que estamos teniendo nosotros en este momento en el cual conversamos y nos creamos nuestro criterio en un futuro, o ya sea hasta con los mismos hermanos o primos o sobrinos o cuestiones así. Nosotros, la mentalidad que en este momento nosotros tenemos la estamos cambiando, pero esa mentalidad que nosotros estamos cambiando es la que les vamos a enseñar a ellos o es la manera en la que ellos van a ir creciendo. Y entonces de esta manera vamos a llegar a lo que tratamos de comprender durante toda esta explicación, llegar a traer una diferencia con respecto a lo que es ahora y lo que queremos ser. Bueno, yo agregando un poco como también a eso que han dicho, yo creo que también necesitaríamos como abrir como este tipo de espacios en la educación, ya como lo han dicho, escuelas, colegios, universidad, porque siento que, bueno, tal vez muchas veces existe también muchos tabús en las familias y muchas veces creo que no es tan fácil sentarse a hablar uno con la mamá, con el papá, etcétera, como de este tema y de muchísimos más que tal vez son como controversiales actualmente. Entonces yo creo que también sería como importante que digan las escuelas, colegios, universidades, a uno como que le dieran más la oportunidad de hablar o como este tipo de espacios de razonar como entre los compañeros, tal vez temas que en la casa no se pueden tocar. Perfecto. Bueno, realmente ha sido sumamente provechosa toda esta plática que hemos tenido y así esperamos también que quienes nos hayan escuchado también hayan disfrutado y pensado y ahí desde el lugar en el que nos estaban escuchando participado de nuestra conversación y realmente creo que estamos muy, muy felices con todo lo que hemos comentado, todo lo que hemos aprendido también durante todo este proceso y realmente nada más esperamos que hayan disfrutado este episodio de Sobre la Mesa y que haya sido un buen rato.